Dios les bendiga. Gracias al Señor Jesucristo. Colóqueme la agüita aquí. Gracias, Dios, por tu misericordia. Un buen tiempo nos da Dios en este día. Vamos a aprovechar este tiempo tan hermoso que nos brinda el Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Puede decir grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, Moisés estaba decidido, y Dios vio que tenía decisión el hombre. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Deseo ser bendición. No puedo dejar de notar que algo extraño sucedió en esta historia. Moisés, un hombre ordinario, un hombre común y corriente, estaba entrando en otro plano, en otro nivel, donde se le exigió que pusiera sus pies sobre la tierra. No era algo normal. Y el hombre Moisés estaba expandiendo su visión. Grande visión, dijo Moisés. Su carácter iba a ser transformado para cumplir un trabajo para Dios, para cumplir el propósito de Dios en su vida. Todos tenemos un propósito que cumplir. Sobredimensionados. Sobredimensionarse. Me refiero al crecimiento constante de la madurez espiritual hacia el liderazgo apostólico eficaz. Sobredimensionarse espiritualmente no significa engrandecerse en orgullo cuando eres usado por Dios o aplaudido por los hombres, sino crecer más allá de los límites naturales para alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Este concepto refleja un proceso de expansión interior donde el creyente pasa de la conversión a la consolidación y de la consolidación al liderazgo espiritual sólido, siguiendo, claro está, el modelo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Esto no es una estrategia denominacional más para entretener al creyente con cosas que ni ellos entienden, sino un avance espiritual o crecimiento genuino que se evidencia. Efesios 4:3 dice: hasta que todos lleguemos, se incluye el apóstol, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sobredimensionarse. La conversión, el proceso de formación, la madurez espiritual, la sobredimensión del liderazgo, la culminación de todo el proceso. Todo es conforme al propósito de Dios. Niveles. El primer nivel, la conversión, el punto de partida de una nueva dimensión. El crecimiento espiritual comienza en el nuevo nacimiento. En ese momento el creyente recibe la semilla del Espíritu, pero todavía debe ser formado. No está listo aún. Es un bebé. Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, él no es un bebé. Ya está bastante crecidito. El verbo griego en Juan 3:3 para referirse al nuevo nacimiento se traduce en nacer de arriba. Implica no solo un cambio moral, sino una recreación divina. Cuando hablo de recreación,
No les hablo de divertirse o de ser entretenido por diversión, sino de producir algo de nuevo. Es el inicio de una dimensión espiritual que no puede ser entendida con la mente natural, porque el hombre natural solo se limita a lo natural, su visión es limitada. Pero el hombre espiritual todo lo acomoda a lo espiritual, tiene una madurez espiritual increíble y una grande visión. Sobredimensionados. Es como una semilla que germina. No puede verse aún su fruto, pero dentro de ella está todo el potencial de un árbol grande, un árbol con grandes ramas, con muchas hojas, un árbol robusto. El creyente al nacer de nuevo tiene en su interior el ADN del cielo y su crecimiento es en toda santificación de vida para ofrecer como árbol robusto una buena sombra. Hay gente que no le cree a Dios. Tienen un gran potencial y son como amarrados con argumentos para no crecer realmente. Usted no, usted tiene propósitos que cumplir y tiene a Dios quien garantiza el cumplimiento de sus propósitos. Usted va a crecer como un árbol grande, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nivel 2, el proceso de formación. La etapa del quebrantamiento. Jesús llamó a sus apóstoles no cuando estaban preparados, sino para prepararlos. El proceso de sobredimensionarse implica pasar por crisis, pasar por pruebas, por procesos diversos y lecciones que moldean el carácter. Mateo 4:19 y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto no es fácil. Pescar hombres, trabajar con personas. Ay, hermano, eso no es fácil. El verbo haré implica un proceso creativo. Jesús los estaba transformando progresivamente desde lo que eran hasta lo que serían conforme a su propósito. Ejemplo, el apóstol Pedro, impetuoso e inseguro al inicio, llegó a ser el líder valiente que enfrentó el martirio en Roma. Su madurez se forjó en la fragua del fracaso y la restauración. Lucas 22, 61, 62, Juan 21, 17. El primero dice: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por cada negación hubo una restauración, hubo una renovación en el apóstol Pedro. Otro nivel para el apóstol, sobredimensionados. El barro debe ser deshecho antes de ser formado de nuevo en las manos del alfarero. Jeremías 18:4. El buen barro en materia prima sólida es duro y luego debe ser quebrado y procesado para que se haga barro maleable. Solo así será dócil para que el alfarero le dé la forma que él desee. La sobredimensión espiritual requiere pasar por el taller de Dios, el taller del arquitecto, el taller del maestro por excelencia. Hay que pasar por el taller de Dios. Nivel número 3, la madurez espiritual. Dimensión de discernimiento y autoridad. El creyente maduro ya no se guía por emociones,
sino por lo que está escrito. Su vida es acción apostólica. La madurez se evidencia en el dominio propio, en el amor genuino y en la obediencia al Espíritu Santo, en sujeción a la palabra del Dios vivo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay gente que no soporta el alimento sólido. ¿Conoce usted a alguien que no se sabe controlar en momentos de presión? ¿Conoce a alguien que explota cuando no le dan la razón en todo? Niños malcriados. ¿Conoce a alguien que se le sale el viejo hombre viciado de conductas y de palabras deshonestas? Gente grosera y elocuentes en engaños. ¿Conoce usted a alguien así? Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aún están en el primer nivel. Son bebecitos. No maduran y pretenden ser maestros y aún están en preescolar. La palabra telios, maduros, se refiere a aquellos que han sido perfeccionados a través de la práctica constante del evangelio. Practicar el evangelio es vivir el evangelio. No es una perfección moral absoluta, sino una madurez funcional en el reino. Su misma conciencia les exhorta a vivir sujetos a los principios bíblicos de integridad y honestidad. Ejemplo, el apóstol Juan, el hijo del trueno, aquel que preguntó si ordenaba bajar fuego del cielo para consumir un lugar con todo y habitantes. Lucas 9:54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Le preguntaron: Señor, ¿quieres? Hay gente que pretende echarle la culpa a Dios de lo que ellos están deseando. Juan estaba siendo formado e impulsivamente manifestó ese deseo alocado. Ese hijo del trueno pasó a ser impulsivo, a ser el apóstol del amor. Su madurez se refleja en sus epístolas, donde prioriza el amor como esencia de la vida cristiana. Primera de Juan 4, de 7 al 8. Pueden leerlo luego. Sobredimensionados. Un niño espiritual reacciona por emociones. El adulto espiritual responde con el fruto del Espíritu. El maduro no solo oye la voz del maestro, sino que actúa conforme a su propósito. Nivel 4. La sobredimensión del liderazgo. Servir desde la plenitud. Sobredimensionarse espiritualmente lleva al creyente a convertirse en canal de formación para otros. Eso es servicio. El liderazgo apostólico no es una posición, sino una función de servicio en la plenitud de Cristo. Y este servicio no es ser un mesonero llevando y trayendo comida material, sino que entiende sobre los dones. Y si el servicio es su don, entonces con disposición del alma servirá. Filipenses 3, 13, 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. A su nombre sea la gloria. El término extendiéndome expresa una tensión continua hacia adelante. Es el movimiento constante de quien no se conforma, es intencional y busca mayores dimensiones en Cristo. Un nivel de conocimiento bíblico que posee, que es sorprendente. Puede enseñar en su vida la Biblia, en su nivel espiritual. ¡Wow! Es increíble cómo soporta las aflicciones y en lo personal es un servidor de Cristo. Pablo, el apóstol de las naciones,
Fue un molde de sobredimensión espiritual en el servicio a Dios. De perseguidor pasó a formar parte de formadores de líderes, escribiendo epístolas que todavía edifican a la Iglesia Universal. Su conocimiento fue exponencial porque se mantuvo rendido al Espíritu Santo, a las orientaciones del cielo. Él no caducó porque era perseguido o robado, menospreciado o dado por muerto, maltratado o encarcelado, con hambre, sin ropas, sin tener dónde dormir con tranquilidad y despojado de lo poco que podía tener. Él no se rindió, él servía con más y más amor a Cristo. Sobredimensionados, aleluya. Nivel 5, la culminación del proceso, sobredimensionarse hasta la entrega total. La verdadera madurez culmina cuando el creyente entiende que vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Todos los apóstoles terminaron sus días testificando del Maestro, demostrando que la plenitud espiritual lleva al sacrificio y a la gloria eterna. Sus vidas fueron de esfuerzo y de valentía, de derramar sangre, sudor y lágrimas, de resistir las presiones de aquellos portentosos dueños de la religión en su época. Ellos, con todo y las limitaciones de la era, fueron poderosos en la palabra y en la demostración del Espíritu. Sobredimensionados. El águila madura no teme a las alturas, porque fue diseñada para ellas. Así también el creyente sobredimensionado no teme las pruebas, porque sabe que ellas son las corrientes que lo llevan hacia la presencia del Señor a diario. Aleluya, aleluya. Dios no te dará pruebas mayores a tu resistencia. Él sabe de tu potencial. Sobredimensionarse espiritualmente es un llamado a trascender de la fe básica hacia la madurez, hacia el poder, hacia el carácter, hacia la autoridad espiritual, hacia lo extraordinario. Hombres que fueron sobredimensionados, hombres ordinarios que pasaron a ser extraordinarios, superaron su propia naturaleza y pasaron a ser hombres en las dimensiones espirituales superiores para poner orden en el nombre de Jesús. Sanaron enfermos, reprendieron demonios, resucitaron muertos y se gozaban de anunciar el nombre que es por sobre todo nombre. Nosotros podemos vivir el mismo proceso que vivieron los apóstoles, llamados, formados, quebrantados y finalmente enviados. Somos hijos del mismo Dios y tenemos el mismo Espíritu Santo. Cristo no busca creyentes estacionarios, creyentes que se ponen cómodos en cuatro paredes, disfrutando de todas las comodidades y tecnología, sino que quiere dar forma a discípulos verdaderos, discípulos eficaces que crezcan hasta reflejar su plenitud en Cristo, y que aprovechen las comodidades y la tecnología para predicar el santo evangelio. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es tiempo de acercarse a la zarza que está ardiendo. Hay fuego en ella y una voz que te está llamando. Sobredimensiónate. Moisés, aquel hombre